¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Tengo temas de comienzo de semana para dejarles mi punto de vista. Quedaba pendiente algo del boxeo femenino que realmente vivió un fin de semana trepidante. Ya les voy a comentar algo de lo que dejaron las peleas del domingo, las principales obviamente. Y por supuesto hay que hablar algo sobre David Morrell, que ve comprometido su futuro inmediato. Infelizmente sufrió una lesión Callum Smith y no se sabe si tiene o no tiene actividad el 18 de abril, donde estaba previsto que se enfrentara en una pelea por un título interino, pero además, lo más importante en la OMB, que era una suerte de eliminatoria para enfrentar muy pronto a Dimitri Bivol, que es el campeón de la OMB. Ya les voy a hablar de eso. Les tengo que hablar también de Tim Tszyu y sobre todas las cosas Errol Spence. Se van a enfrentar aparentemente ahora en el mes de junio o julio, todavía no está determinada la fecha exacta, pero será en Australia, una pelea donde habrá mucho dinero en juego, pero obviamente después de 3 años alejado del boxeo, uno se pregunta si está en condiciones de afrontar cualquier pelea. Errol Spence, les voy a hablar de inmediato de ese tema. Antes, algún comentario breve sobre lo que fue el boxeo de este domingo. Teníamos el sábado esa gran pelea de Stephanie Piñeiro, que es verdad, perdió contra Lauren Price, pero realmente le dio un verdadero peleón, la lastimó y la lastimó muy duro. Más allá de que no esté en discusión el resultado, ha generado algún tipo de controversia, discusiones en las redes sobre que muchos vieron ganar a Piñeiro. Realmente en términos boxísticos fue superior evidentemente Lauren Price. Eso no significa que no le haya dado una gran pelea, realmente tiene un verdadero cañón en las manos Stephanie Piñeiro, independiente a los errores que le marcamos en nuestro análisis inmediato de la pelea, que es muy lenta, que tiene dificultades para cortarle el cuadrilátero a sus rivales, es muy anunciada y tiene muchas dificultades en la defensa, una defensa muy porosa que le facilitó las cosas a una Lauren Price que cuando se animó se encontró de frente con el poder en la mano de Stephanie Piñeiro, que la lastimó por varios lados, más allá de que ganó y que ganó con justicia en una gran batalla, una verdadera guerra la que se vivió el sábado en términos de boxeo femenino. Y también tuvimos grandes peleas el domingo, una victoria de Caroline Dubois que resolvió definitivamente su rivalidad con Terry Harper en una victoria unánime y conquistó el título ligero de la OMB y se convierte en campeona unificada del peso ligero. Dubois ya poseía el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo antes del combate, es decir, es doble campeona. Se impuso en tarjetas 98-91, 98-91 y 97-92 y después le lanzó un furibundo desafío a Alicia Von Garner, que es la gran figura en las 130 libras. Le recordó sus problemas con el uso de sustancias prohibidas. Realmente, digamos, calentó una posible pelea, la invitó a que ella suba a enfrentarla, se quieren enfrentar las dos, y obviamente Alicia Von Garner le respondió, y es posible que esa pelea se dé. Más allá de que tiene ahora una pelea también en 130 muy pronto, quizás es dentro de lo que viene de este año, se pueda ver esa pelea, y obviamente estamos empezando a notar el beneficio que le ha dado al boxeo femenino la presencia de Jake Paul, digamos que patrocinando y promoviendo todo, porque hemos visto buenas peleas, hemos visto un ambiente diferente al que se vivía antes y esto es muy bueno para el boxeo femenino porque se abre el espacio de trabajo en un área donde muy pocas figuras del boxeo femenino ganaban grandes bolsas. Se está ampliando la cantidad de figuras de primer nivel, están apareciendo buenos duelos y todo eso evidentemente va a beneficiar a la cobertura incluso del boxeo femenino. La otra gran figura de la noche fue Ellis Cotney, que se impuso también en otra trepidante batalla a la mexicana Mayeli Flores y se convierte de esta manera en campeona mundial indiscutible del peso super gallo. De acuerdo a lo que decían en Inglaterra, es la campeona más joven del Reino Unido, tanto en la categoría masculina como femenina, en la era de los 4 cinturones. Ganó por decisión unánime, entonces se unificó el cinturón del peso superligero de la AMB, que lo tenía Flores,
con los campeonatos mundiales de la OMB, el Consejo Mundial de Boxeo y la FIB que ya poseía Scott Knight. Esto le valió también, evidentemente, un lugar en la historia del boxeo británico. Y lo único controversial fueron dos de las tarjetas. En una pelea muy cerrada, evidentemente, Glenn Dawson le dio 100-90 a Scott Knight, lo cual es una tarjeta de otro mundo. El puntaje, Sven Griff también le dio 100-90, mientras que un juez llamado Victor Logan la dio 96-94, un puntaje que está más cerca de lo que realmente fue la pelea. Una pelea muy cerrada, repito, más allá de que sobresalió el boxeo de Scott Knight, realmente Mayeli Flores, que es un espectáculo en cada una de sus peleas, le dio un buen combate entonces y todo eso sirvió para revestir entonces el fin de semana de una muy buena presentación, una muy buena cartelera organizada entonces por Jake Paul y su empresa. El libra por libra seguramente va a tener cambios esta semana, no solo por el triunfo de Lawrence Price, sino también por las victorias de Dubois y obviamente de Scott Knight, que va a ascender varios lugares seguramente en todas las listas del libra por libra a nivel del boxeo femenino. Una de las malas noticias que tuvimos en estas últimas horas en el boxeo de primer nivel fue que se suspendió, se canceló la pelea entre David Morrell y Callum Smith. Como ustedes saben, se iban a enfrentar el 18 de abril en Inglaterra. Es campeón interino de la OMB Callum Smith. Ese título interino iba a estar en juego como en forma de eliminatoria. El ganador ya estaba destinado a enfrentarse inmediatamente a Dimitri Bivol, que al final de mayo tiene una pelea obligatoria de la FIB y que de acuerdo con un comunicado, incluso lo divulgó en sus propias cuentas en X, el presidente de la OMB, Gustavo Olivieri, ya le comunicaron al equipo de Bivol que después de esa pelea tenía que enfrentar sí o sí al retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo. De acuerdo con el comunicado, ahí les estoy poniendo la captura de pantalla del comunicado que posteó en redes Gustavo Olivieri, el licenciado Gustavo Olivieri. Matchroom ha notificado no formalmente a la OMB que el campeón interino Callum Smith sufrió una lesión que le impide participar en el combate obligatorio programado contra David Morrell. La OMB le va a conceder al equipo de Smith un plazo de 10 días para presentar un informe médico certificado que detalle el diagnóstico, el pronóstico, periodo de recuperación y la fecha prevista de regreso. Según las normas de la OMB, Smith dispone de 180 días a partir del combate entre Bivol y Eifer para cumplir con su obligación de pelear contra Morrell. Si no cumple en ese plazo, el título interino de peso semipesado de la OMB quedará vacante. El ganador Smith Morrell debe enfrentarse al vencedor de Bivol Eifer para poner fin al estatus de campeón interino. La OMB evidentemente está cumpliendo a rajatabla lo que dice el reglamento, lo está respetando, que es algo que hay que destacar siempre y otorgarle el crédito correspondiente. Donde yo creo que se equivocan, al menos en la interpretación que uno le da, es al designar la condición de campeonato interino vacante. De acuerdo a lo que dice el comunicado, quedaría vacante el título interino, algo que no puede existir nunca, de acuerdo a la percepción que uno tiene de lo que dicen las reglas. Porque desde el momento que hay un campeón activo, ya el campeón interino no puede existir, excepto simplemente para ir a pelear contra el campeón titular. Si el campeón interino no puede defender su condición, desaparece esa condición y enfrenta, digamos, no era una pelea por el título interino, era una eliminatoria. Desde el momento que uno de los dos no está, el que sigue es el que va a ir a pelear contra el campeón, en este caso Dimitri Bivol. ¿Qué es lo que yo creo? Que si dentro de esos plazos se supone que no puede pelear Callum Smith por una lesión, automáticamente el rival obligatorio para Dimitri Bivol debería ser el cubano Morrell. Más allá de eso, Morrell en estas últimas horas retó a Ben Whittaker, el teórico nuevo fenómeno altamente rankeado y promocionado, está muy bien rankeado en el Consejo Mundial de Boxeo y que tiene una pelea de nivel de oposición mínimo contra el argentino Brian Suárez, que de acuerdo con un posteo de mi colega y amigo Fernando Sabatini, va a disputar su cuarta pelea en el exterior, me refiero a Suárez, enfrentando a este Ben Whittaker en Londres. Eso será el 18 de abril en la misma cartelera. De sus 3 combates fuera de Argentina, Suárez perdió todos, 2 de ellos por la vía rápida
y esta oportunidad no es para nada esperanzadora, escribió Fernando Sabatini. Para salvar el evento no es descabellado que sea Morrell y no Suárez, el rival de Whittaker, que está tercero en la clasificación del Consejo Mundial de Boxeo. Incluso para el propio Whittaker, esta prueba puede ser interesantísima que enfrente a Morrell, porque en caso de una victoria ya lo descartarían a Morrell y sería Whittaker el que asumiría esa posibilidad de ir directamente contra Dimitri Bivol. Sería lo obvio, pero evidentemente todo eso seguramente en el transcurso de esta semana podría ver un poco de luz. Iba a pelear el 18 de abril Morrell, lo va a hacer también el 18 de abril Ben Whittaker. ¿Por qué no hacerlos pelear entre ellos y al mismo tiempo salvar un evento que seguramente era el más esperado de este mes de abril? Otro tema en este comienzo de semana, Errol Spence y Tim Tszyu están en conversaciones muy avanzadas para una pelea programada tentativamente para el verano del 2026 en Australia, en el verano australiano. Tras su reciente victoria, Tim Tszyu volvió a desafiar a Spence, quien respondió aceptando el reto de inmediato. Ha sido portada en todos los, en los portales de boxeo. Y prometió Errol Spence una victoria muy contundente. La pelea sería en junio de este año o tal vez en julio. Todavía no está muy claro, pero todos sabemos que va a ser en Australia porque el gran negocio es allí. Errol Spence va a buscar volver a la acción. Hace 3 años que no pelea. No pelea desde aquella derrota contra Terence Crawford en 2023. Y este combate marcaría su debut en la división Super Welter, las 154 libras. Recuerden ustedes que cuando enfrentó a Crawford perdió 2 títulos que tenían 147. La derrota que sufrió Spence realmente fue muy dura. Cayó por nocaut técnico ante Crawford. La pelea específicamente fue en julio del 2023, mientras que Tim Tszyu venció el sábado en las tarjetas al albanés Denis Nurja. Tampoco Tim Tszyu ha estado mostrando mucha cosa, bien en un periodo de recuperación, con nueva esquina. Ha enfrentado rivales bastante blandos, lo cual es obvio, y en teoría estaría dando un gran salto, como él lo dijo, vamos por los grandes, pero en este momento Errol Spence no es grande de nada. Después de 3 años, su última pelea realmente fue lamentable contra Crawford, se vio muy mal, de hecho se vio muy mal desde la presentación de la pelea, y al mismo tiempo venía de un periodo de recuperación tras aquel accidente que casi cuando salió volando desde su Ferrari, en un accidente que por un milagro, por esas cosas que uno se pregunta, estos son verdaderos milagros, salvó su vida, pero él no quedó en una condición que se puede decir que haya vuelto normal al boxeo, no lo hizo, no volvió de manera normal y se vio en esa pelea contra Crawford. No por un acaso hace 3 años que no pelea, va a regresar ante un rival que como sea, con sus limitaciones, está en un proceso de mejoras de su boxeo, es un hombre que pega duro, que se faja, y no sabemos si él está en reales condiciones autorizadas para afrontar un combate de boxeo. Muchos han dicho de que él quedó con algunas secuelas de aquel accidente, que si lo llevamos, digamos, al plano frío de las exigencias para un combate profesional, no le deberían permitir que fuera a afrontar una pelea de boxeo profesional. De todas maneras, es uno de esos eventos que va a concitar la atención, que va a despertar mucho morbo, pero repetimos el hecho de que Errol Spence va a poner en riesgo muchas cosas de su salud y sobre todas las cosas en boxeo, cualquiera, incluso el más sano de los boxeadores que sube un cuadrilátero, lo sube asumiendo el riesgo de vida, porque se trata de un deporte de contacto donde se golpean de forma muy dura. No queremos ni pensar que pueda ocurrir una tragedia sobre esto porque tendría otras secuelas aún más graves, como ya ha sucedido en el boxeo, donde muy pocos asumen las culpabilidades que determinan el autorizar determinadas peleas, pero hay que ver con lupa hasta qué punto Errol Spence está en condiciones hoy de afrontar una pelea con los riesgos que la misma implica. Como sea, la están negociando, hay mucho dinero de por medio y la misma se realizaría en junio o julio en algún lugar entonces de Australia, donde se paga muy bien por este tipo de peleas. Esperemos que sea entonces una pelea de riesgos mínimos para Errol Spence, que estaría regresando al boxeo luego de 3 años alejado tras aquella derrota por nocaut técnico frente a Terence Crawford.